Rusia es una tierra de vastas estepas, densos bosques, montañas escarpadas y tundra helada, una tierra que se extiende infinitamente en todas las direcciones. En esta tierra hay regiones tan remotas e intactas que permanecen casi completamente inexploradas. Abarcando 11 zonas horarias y cubriendo más de 6 millones de millas cuadradas, la naturaleza salvaje de Rusia guarda secretos que han eludido el descubrimiento durante milenios. Dentro de esta inmensa extensión, el suelo oculta restos de civilizaciones antiguas y megaestructuras prehistóricas masivas que desafían nuestra comprensión del pasado. En estos rincones remotos de la Tierra, donde las huellas humanas son escasas y distantes entre sí, estas reliquias prehistóricas, a menudo eclipsadas por la inmensidad del paisaje ruso, susurran sobre una era olvidada hace mucho tiempo, una época en la que manos desconocidas dieron forma a la Tierra de maneras que aún desconciertan a arqueólogos e historiadores por igual. ¿Qué fuerzas antiguas o civilizaciones perdidas dejaron su huella en este remoto rincón del mundo? Únase a nosotros mientras exploramos algunos de los sitios prehistóricos más notables de Rusia. En las recónditas profundidades de las montañas Shoria en el sur de Siberia, un secreto ha permanecido oculto, intacto, durante miles de años. Fue en este desierto remoto, lejos de las miradas indiscretas de la civilización, donde se hizo un descubrimiento que desafiaría los cimientos de nuestra comprensión de la historia humana. Fue en 2013 cuando un equipo de 19 investigadores, liderados por Georgi Sidorov, se embarcó en una expedición para explorar la zona situada en Gornaya Shoria, una montaña que se eleva 1100 metros sobre el nivel del mar. Situada en una región apartada de Rusia, esta zona alguna vez fue inaccesible y estaba custodiada por puestos de control durante la era soviética. La expedición se inició a partir de interesantes informes de la zona sobre la presencia de numerosos objetos megalíticos inusuales en este lugar remoto. Al llegar al lugar especificado, el equipo de investigación se sorprendió por lo que encontraron. Apareció como un supermegalito gigantesco, tan misterioso que desafió las crónicas de la historia humana. Los megalitos de Gornaya Shoria, como se les conoció, consistían en inmensos bloques de piedra que parecían granito, caracterizados por superficies planas y ángulos rectos. Lo que fue aún más impactante fue el peso estimado de las piedras, que era de más de 3.000 toneladas. Esto convertiría a los megalitos de Gornaya Shoria en las piedras megalíticas más grandes jamás descubiertas en la historia de la humanidad. La disposición sistemática de las rocas de granito insinuaba un diseño intencional, un esfuerzo arquitectónico decidido que iba más allá de la mera formación natural. Fueron apilados meticulosamente uno encima del otro, alcanzando una altura de aproximadamente 42 metros. El gran tamaño y escala de estas piedras inmediatamente planteó una pregunta desconcertante. ¿Cómo se tallaron, transportaron y ensamblaron bloques tan enormes en un paisaje tan remoto y desafiante? Según las notas de Sidorov, las estructuras tenían alrededor de 100.000 años de antigüedad, una línea de tiempo que hizo retroceder los límites de los esfuerzos arquitectónicos humanos conocidos en decenas de miles de años. Esta revelación no solo fue sorprendente, fue revolucionaria. Sugirió la presencia de una civilización con conocimientos y capacidades avanzados mucho antes de lo que se aceptaba tradicionalmente en los anales de la historia humana. Georgi Sidorov y su equipo quedaron asombrados por la colosal vista de la estructura. La magnitud del descubrimiento de un monumento como este fue increíble, uno que había permanecido oculto durante eones,
un testigo silencioso del paso del tiempo y posiblemente del ascenso y caída de una civilización desconocida. Las ideas y observaciones escritas por Sidorov resultarían cruciales para desentrañar los misterios de este enigmático sitio. La vista de los enormes bloques de granito, meticulosamente apilados en una pared de mampostería poligonal, sugería un nivel de sofisticación arquitectónica que antes era inimaginable en esa época. Sidorov notó el parecido de la construcción con otras estructuras megalíticas antiguas como Stonehenge y las pirámides egipcias, pero única por derecho propio. La comparación no se refería solo al tamaño, sino también al misterio del propósito y la funcionalidad del sitio. Las dimensiones de la estructura, según lo registrado por Sidorov, eran asombrosas. El muro, como él lo llamaba, tenía alrededor de 210 metros de largo. Las piedras individuales tenían cada una unos 19 metros de largo y entre unos 5 y 7 metros de altura. Esas cifras no eran solo números, representaron un esfuerzo humano monumental, una hazaña que parecía casi imposible dadas las supuestas limitaciones tecnológicas de la época. Sidorov y su equipo consideraron varias teorías sobre el origen de la estructura. Una hipótesis predominante era que era producto de una civilización antigua, que poseía tecnología y conocimientos mucho más allá de lo que antes se creía posible. Esta teoría planteó numerosas preguntas sobre las capacidades de los pueblos antiguos y la existencia potencial de una civilización sofisticada que de alguna manera se había perdido en la historia. Para aumentar el enigma, Sidorov informó que había agujeros circulares en algunas de las piedras, aparentemente de redondez perfecta. Aún más sorprendentes fueron los indicios de derretimiento observados en las piedras. Parecía como si en ciertas áreas las piedras hubieran sido derretidas, ahuecadas o remodeladas. Sidorov atribuyó estos derretimientos a algún tipo de fusión de rocas antiguas que se implementó en la pared. También escribió sobre la posibilidad de una poderosa explosión termonuclear o una fuerza destructiva similar, ya que había muchas rocas megalíticas esparcidas por el sitio, aparentemente arrastradas por una fuerza poderosa. Todo esto generó aún más preguntas sobre el propósito de la estructura y el destino de sus constructores. La complejidad del sitio quedó aún más resaltada por la descripción que hizo Sidorov de estructuras adicionales en los alrededores. Habló de una extraña construcción ciclópea de rocas colocadas verticalmente sobre una base gigante. Además, Sidorov contó cómo durante su expedición se encontraron con fenómenos inexplicables. Las brújulas de todo el grupo se comportaron de forma errática, desviándose inexplicablemente de los megalitos. Este fenómeno llevó a especulaciones sobre un campo geomagnético negativo en el área, posiblemente un efecto residual de algún tipo de campo de energía antiguo. Este fenómeno de anomalías geomagnéticas no es exclusivo de Gornaya Shoria, ya que se ha observado en otros sitios antiguos de todo el mundo. A menudo conduce a debates sobre la comprensión avanzada de los campos magnéticos de la Tierra por parte de las civilizaciones antiguas y su capacidad para manipular o utilizar estas fuerzas en formas que aún no son comprendidas por la ciencia moderna. Desafortunadamente, el empeoramiento de las condiciones climáticas limitó la capacidad de Sidorov y su expedición para explorar más a fondo, pero los datos recopilados proporcionaron información invaluable sobre el diseño y la escala de las ruinas. Cuando el equipo se fue, la sensación de misterio no hizo más que profundizarse. El inmenso tamaño y los orígenes inexplicables de los megalitos de Gornaya Shoria representaban un enigma que estaba lejos de estar resuelto. Sin embargo, surge la pregunta: si estas estructuras fueron realmente construidas por humanos y no por una formación natural, entonces, ¿cómo podría una civilización avanzada prosperar en un lugar tan inhóspito, un lugar conocido por su duro clima e inviernos extremadamente severos? ¿Qué los motivaría a instalarse en un entorno tan desafiante? ¿No habría sido más sencillo para ellos migrar hacia el sur, a territorios más cálidos, y establecer allí sus asentamientos? Durante el apogeo de la última edad del hielo, hace unos 20.000 años, Siberia, junto con gran parte del hemisferio norte, experimentó un profundo cambio climático. Sin embargo, a pesar del clima más frío y de la expansión de las capas de hielo, las condiciones en Siberia eran relativamente más favorables que las de Europa y de América del Norte. A diferencia de las extensas glaciaciones que envolvieron América del Norte y el norte de Europa, Siberia no estaba completamente cubierta por capas de hielo.
La región se caracterizaba predominantemente por la estepa del mamut, un bioma expansivo marcado por condiciones frías y secas, pero abundantes en pastos y plantas herbáceas. Este ecosistema único sustentaba una gran variedad de megafauna, como mamuts lanudos, rinocerontes lanudos y otros grandes herbívoros, así como los depredadores que los cazaban. Este rico entorno proporcionó amplios recursos para el sustento de las poblaciones humanas, ofreciendo tanto alimentos como materiales esenciales para la supervivencia. De hecho, los descubrimientos arqueológicos, como herramientas y artefactos, ya han demostrado que hubo poblaciones humanas viviendo en Siberia durante la Edad del Hielo. El más fascinante de estos descubrimientos fue cuando los científicos rusos descubrieron un sitio correspondiente a la última Edad del Hielo donde vivían antiguos cazadores. El sitio estaba lleno de herramientas de piedra, armas de marfil y huesos masacrados de mamuts, bisontes, osos, leones y liebres, todos animales que habrían estado disponibles para los cazadores durante ese periodo de la Edad del Hielo. Utilizando una técnica de datación que mide las proporciones de carbono, los investigadores determinaron que los artefactos fueron depositados en el sitio unos 30.000 años antes del presente. Sería aproximadamente el doble de antigua que Monteverde en Chile, la vida humana más antigua conocida en el continente americano. Donald Grayson, paleoantropólogo de la Universidad de Washington en Seattle, dijo que el descubrimiento es muy significativo porque es mucho más antiguo que cualquier otra evidencia demostrada de que la gente vivía en las gélidas tierras de Siberia. Por el contrario, gran parte del norte de Europa quedó sumergida en gruesas capas de hielo, lo que hizo inhabitables grandes zonas. El hielo limitó gravemente la movilidad humana y la disponibilidad de recursos. Los asentamientos humanos en Europa se concentraron principalmente en las regiones del sur, que, aunque libres de hielo, todavía soportaban un clima frío. Estas áreas sirvieron de refugio para humanos y animales, pero los recursos disponibles eran escasos en comparación con la abundante estepa mamut de Siberia. En este contexto, si los megalitos siberianos realmente se erigieron durante la Edad del Hielo, esto sugiere que sus constructores eran parte de una sociedad que no solo se adaptó, sino que también prosperó en el clima frío. La relativa riqueza de recursos en la estepa del mamut habría sustentado a poblaciones humanas más grandes, permitiéndoles participar en importantes proyectos de construcción. El descubrimiento de los megalitos de Gornaya Shoria también ha reavivado el interés por teorías históricas alternativas. Algunos investigadores han especulado sobre la existencia de una civilización anterior al diluvio, una sociedad sofisticada que existió antes de que un evento cataclísmico borrara gran parte de la historia temprana de la humanidad. Esta teoría se alinea con mitos y leyendas globales que a menudo hablan de civilizaciones avanzadas que desaparecieron en circunstancias misteriosas. Curiosamente, el sitio de Gornaya Shoria, a pesar de su posible importancia histórica y arqueológica, no ha sido objeto de ninguna investigación ni esfuerzo arqueológico de seguimiento. Esta falta de investigación continua sobre un sitio potencialmente revelador plantea varias preguntas y añade una capa de misterio a las ya enigmáticas piedras. La postura oficial de la Federación Rusa con respecto a estas estructuras megalíticas es que son meras formaciones naturales. Sin embargo, sin un examen arqueológico completo y exhaustivo, ¿cómo podemos estar seguros de que las piedras masivas e inusualmente estructuradas son puramente producto de procesos geológicos naturales? Numerosos observadores se muestran escépticos sobre el hecho de que las piedras sean un producto de la naturaleza, citando como evidencia sus ángulos precisos y su impecable disposición. Señalan que el sitio es muy similar a otros sitios megalíticos alrededor del mundo que sin duda fueron creados por el hombre. La posibilidad de que estos megalitos sean restos de una civilización perdida o un capítulo olvidado de la historia humana no puede descartarse por completo sin una investigación exhaustiva. ¿Qué podría revelar una excavación adecuada sobre los orígenes y el propósito de estas piedras? ¿Podrían estar relacionadas con la actividad humana antigua o son simplemente una formación geológica inusual pero natural? Además, las implicaciones más amplias de tal descubrimiento, si se demostrara que fue realizado por humanos, son significativas. Potencialmente podría reescribir partes de nuestra historia, ofreciendo nuevos conocimientos sobre las capacidades y la expansión de las civilizaciones antiguas.
podría desafiar nuestra comprensión de las habilidades tecnológicas y arquitectónicas de nuestros antepasados y proporcionar una nueva perspectiva sobre el mundo antiguo. ¿Crees que el sitio es una formación natural o el producto de una antigua civilización avanzada perdida hace mucho tiempo? Cuéntanos tus teorías en los comentarios a continuación. La remota y accidentada región del Cáucaso Norte, en la República Kabardino-Balcaria de la Federación Rusa, es un lugar de imponentes montañas y naturaleza salvaje. Sin embargo, en 2011, Artur Zemukov, un espeleólogo ruso que se dedica al estudio científico y la exploración de cuevas, hizo un descubrimiento sorprendente en el pico de la montaña Kara-Hora, que destruiría por completo nuestra comprensión de la historia humana antigua. Allí encontró un pozo vertical, estrecho y profundo, aparentemente tragado por la propia tierra. Estaba hecho de losas de piedra paralelas que parecían perfectamente geométricas, como si estuvieran hechas artificialmente. Zemukov y su equipo decidieron aventurarse más profundamente, y lo que descubrieron dentro del pozo fue nada menos que extraordinario. Las paredes eran rectas y pulidas, se extendían 40 metros o 130 pies de profundidad hacia la montaña, antes de abrirse a una amplia sala subterránea con una altura de 36 metros, aproximadamente 118 pies. Las paredes rectas de este pozo se construyeron a partir de grandes bloques megalíticos que encajaban en ángulo recto con espacios mínimos. Incluso había piedras grandes que parecían columnas. En total, las dimensiones exploradas del pozo, desde la parte superior hasta la plataforma inferior, abarcan más de 100 metros, alrededor de 350 pies. Artur Zemukov y su equipo quedaron completamente atónitos. Llegaron a la conclusión de que, fuera lo que fuese esta estructura prehistórica, sin duda se trataba de una construcción artificial de enorme escala. Encontraron paredes estrechas perfectamente rectas y pulidas que se adentran hasta 40 metros de profundidad en la montaña. Artur Zemukov observó que las paredes pulidas hechas de bloques megalíticos eran muy similares a las que se encuentran en los pozos de las pirámides egipcias, precisamente en la gran galería de la pirámide de Keops, cuyos bloques son aproximadamente del mismo tamaño. Y al igual que las estructuras antiguas avanzadas de Egipto, esta antigua galería probablemente también cumplía algún tipo de función tecnológica avanzada y probablemente era parte de una estructura más grande. La expedición tardó más de una hora en llegar incluso al fondo de la estructura, lo que requiere una gran experiencia en escalada y resistencia. Y se cree que hay cámaras y canales adicionales que van mucho más profundamente bajo tierra y que aún no se han descubierto. Debido al tamaño colosal del pozo subterráneo, solo se explora una pequeña parte. Los escaladores avanzaron 100 metros más profundamente y se toparon con paisajes estrechos en los que no podían entrar. El equipo concluyó que esta estructura, fuera lo que fuese, en realidad era hecha por el hombre, ya que no había análogos en ningún otro sistema de cuevas del mundo, especialmente cuevas que poseían paredes paralelas planas pulidas, bloques rectangulares con bordes rectos, la presencia de lo que parecía como una solución entre el perfecto encaje de los bloques y la ausencia de grietas oblicuas características de la toba. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se pudieron ensamblar con tanta precisión gigantescos bloques de piedra perfectamente planos de 200 toneladas en un pozo tan estrecho y profundo bajo tierra? ¿Qué tipo de tecnología se utilizó para la construcción del pozo Kara-Hora?
Vadim Chernobrov, jefe de Cosmopoisk, una organización que investiga diferentes anomalías en Rusia, realizó expediciones adicionales dentro del pozo. Vadim y su equipo, junto con Artur Zemukov, subieron al interior del pozo y filmaron la experiencia para un documental presentado en la televisión rusa. Chernobrov incluso cartografió las partes descubiertas del pozo, midiendo cuidadosamente las dimensiones y escala del sitio. Aquí hay una foto del mapa hecha por Chernobrov. Como puedes ver, esta no se parece a ninguna otra cueva conocida en ningún lugar del mundo. Y aquí podemos ver una demostración en 3D del pozo, desde el canal de Vladislav Guska, donde el sitio está situado junto a un cohete especial soviético. Ciertamente parece más una estructura artificial en lugar de una cueva natural. Además, quién sabe hasta qué punto llega realmente y qué más se esconde bajo tierra. Pero si se trata de una construcción prehistórica avanzada hecha por el hombre, ¿cuál era su propósito? Hubo varias teorías. Según Vadim Chernobrov, se trataba de una estructura hecha por el hombre que no estaba destinada a ser habitada por humanos debido a los estrechos pasillos, por los que ni siquiera un niño puede pasar, así como a los numerosos y diminutos agujeros por los que apenas cabe una mano humana. Observó que cada una de estas mini cavidades se adentra en profundidades donde ni siquiera las luces de las linternas llegan al fondo. Esto le llevó a creer que esta estructura tenía una finalidad tecnológica. Señaló que las misteriosas cavidades dentro de las pirámides egipcias que visitó en numerosas ocasiones tampoco estaban destinadas al movimiento de personas, sino que tenían algún tipo de propósito tecnológico, al igual que el pozo Kara Hora. Los sofisticados pozos que encontramos en Egipto también conducen a profundidades subterráneas y a menudo conducen a cámaras con propósitos desconocidos. Nadie sabe para qué se usaron, pero claramente no están destinados a ser atravesados por humanos, ya que no hay escaleras ni ningún otro método para subir por su interior. No hay marcas de quemaduras en las paredes por las antorchas, lo que significa que no había visibilidad en el interior. Y no hay jeroglíficos, artefactos o cualquier otra cosa que pueda indicar presencia humana o un propósito cultural y religioso. Parecía que la intención de estos sistemas era puramente práctica, aunque desconocida para nosotros. Vadim Chernobrov solo pudo especular, diciendo que podría haber sido algún tipo de planta, parte de una antigua fábrica avanzada o algún tipo de resonador. Dijo que podría ser un dispositivo para la investigación sismológica o incluso un antiguo generador de energía. Otros investigadores plantearon teorías diferentes, creyendo que se trataba de la parte subterránea de una pirámide perdida hace mucho tiempo, que una vez estuvo en la superficie de la montaña y que ahora ya no existe. Los escaladores que entraron creyeron que el lugar tenía algún tipo de ventilación, ya que notaron que había un flujo constante de aire circulando y proveniente de abajo. A pesar de las diferentes teorías, todos los que subieron a la cueva estuvieron de acuerdo en que esta estructura, fuera lo que fuese, ciertamente fue creada artificialmente. Pero si esto realmente era parte de un complejo subterráneo avanzado construido por una civilización prehistórica, ¿cómo es posible que nadie haya oído hablar de tal civilización en la región? Bueno, la cuestión es que había ciertas personas que conocían la estructura subterránea muchas décadas antes de que Artur Zemukov la descubriera. De hecho, Artur Zemukov no descubrió el pozo por pura suerte o accidente. Llevaba muchos años buscándolo. Zemukov estaba estudiando los documentos y las huellas dejadas por los alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler, junto con varios otros funcionarios nazis de alto rango, estuvo profundamente influenciado por el ocultismo. Estas creencias estaban entrelazadas con la ideología de la Sociedad Thule, un grupo esotérico que buscaba explorar y revivir las antiguas tradiciones arias. Heinrich Himmler, jefe de las SS, estaba particularmente obsesionado con estas ideas y fundó la Ahnenerbe, un instituto dedicado a investigar la herencia ancestral y las prácticas ocultas de la raza aria.
La Ahnenerbe, oficialmente conocida como Sociedad de Investigación y Enseñanza del Patrimonio Ancestral, llevó a cabo numerosas expediciones a diversas partes del mundo, incluido el Tíbet, en busca de una mítica ciudad subterránea conocida como Shambhala. Esta búsqueda fue impulsada por la creencia de que Shambhala poseía poderes místicos y tecnología antigua avanzada que podría aprovecharse para promover las ambiciones nazis. Además, buscaron encontrar conexiones con la raza aria, con la esperanza de legitimar sus teorías y propaganda racial. En 1938 y 39, una expedición dirigida por el oficial de las SS, Ernst Schäfer, fue enviada al Tíbet con el pretexto de realizar una investigación científica. Si bien los principales objetivos declarados eran los estudios antropológicos y botánicos, había una misión encubierta para investigar los mitos de Shambhala y descubrir cualquier conocimiento o artefacto antiguo potencial que pudiera ayudar a la causa nazi. En el verano de 1942, el ejército alemán lanzó la Operación Edelweiss, una gran ofensiva destinada a capturar las regiones ricas en petróleo del Cáucaso, en particular los campos petrolíferos de Bakú en Azerbaiyán. Asegurar estos recursos fue crucial para el esfuerzo bélico alemán, ya que el petróleo era esencial para alimentar las operaciones de la Wehrmacht. La ofensiva fue parte de una estrategia más amplia para privar a la Unión Soviética de sus recursos vitales y ganar una posición estratégica en la región. Más allá de los objetivos militares inmediatos, los nazis albergaban intereses ideológicos en el Cáucaso. Las organizaciones ocultistas nazis y los miembros de la Ahnenerbe creían que la región podría contener pistas sobre los orígenes de la raza aria. Especularon que las antiguas civilizaciones arias alguna vez prosperaron en el Cáucaso, dejando rastros de su conocimiento y cultura avanzados, incluidas vastas ciudades subterráneas. Parece que los alemanes estaban muy cerca de descubrir el pozo subterráneo de Kara Hora, ya que muy cerca de la entrada del pozo, en la cima de la montaña, había una esvástica tallada en una roca por los alemanes. Quizás la esvástica fue dejada como marca de identificación por los investigadores nazis, que sabían que estaban muy cerca de descubrir la ciudad subterránea de los arios. Lo que es aún más extraño es que en la región también se encontró una talla de la esvástica más antigua, que no tiene nada que ver con los alemanes. ¿Podría esta esvástica haber sido dejada por la antigua civilización avanzada que construyó el pozo Kara Hora? ¿Estaban los nazis emulando a estas personas con su esvástica y su ideología? Así fue como Artur Zemukov finalmente descubrió el complejo subterráneo. No con sus conocimientos como espeleólogo, sino con su investigación de los textos y leyendas ocultos y antiguos de la región. De hecho, aprendió que en el norte del Cáucaso se han transmitido de generación en generación numerosas leyendas antiguas sobre vastas ciudades y cuevas subterráneas. Artur Zemukov creía que su descubrimiento del pozo Kara Hora era solo el comienzo y que había numerosas estructuras, ciudades subterráneas y complejos más notables escondidos en las profundidades de la montaña. Curiosamente, justo antes de emprender nuevas expediciones en busca de estos sitios antiguos, una misteriosa tragedia detuvo la investigación. En 2015, Artur Zemukov fue atropellado por un automóvil, después de haber informado el día anterior sobre un hallazgo importante. Pero eso no es todo. Viktor Chernobrov, el fundador y líder de la organización Cosmopoisk, que estuvo acompañado por Zemukov en su propia expedición al pozo Kara Hora, también murió apenas 2 años después de cáncer. También hubo 3 personas más asociadas con la investigación que también murieron misteriosamente. No podemos decir si todas estas tragedias son solo una coincidencia o algo más. A día de hoy apenas se dispone de información sobre el pozo Kara Hora, ni sobre otras expediciones o descubrimientos en la región del Cáucaso. Lo único que encontramos fueron 2 álbumes de 2017 y 2018 de un hombre llamado Alexander Sploshnov, que se aventuró en la región e incluso subió al interior del pozo Kara Hora. Las fotografías que tomó del pozo Kara Hora son notables y muestran el pozo geométricamente preciso con paredes pulidas y enormes bloques megalíticos.
Pero eso no es todo lo que llamó la atención de Splošnov. Hizo numerosas fotografías de cosas interesantes que encontró en la región alrededor de la entrada del pozo Kara Hora. Aquí tenéis una foto de la famosa esvástica dejada por los alemanes nazis que investigaban la zona. Y aquí fotografió una piedra interesante que parece tener marcas de máquina. En esta foto, Splošnov capturó una formación de piedra que está casi completamente enterrada en el suelo y la vegetación, pero que parece que podría ser parte de una estructura hecha por el hombre olvidada hace mucho tiempo. Parece que la piedra presenta cortes precisos y superficies planas modificadas artificialmente. Y en esta sección de Kara Hora parece que hay enormes bloques de piedra apilados, con todo lo que hay debajo de ellos enterrado en el suelo. Una vez más podemos ver cortes precisos con ángulos rectos y paredes planas. Echa un vistazo a las extrañas formas de la piedra que aún son visibles. ¿Parece esto una formación natural o una piedra modificada artificialmente, parte de otra estructura megalítica? Parece que toda el área de Kara Hora está llena de bloques de piedra que parecen haber sido cortados con precisión con algún tipo de máquina y probablemente utilizados para grandes proyectos de construcción. Simplemente compara la superficie perfectamente plana y pulida del bloque de abajo con la roca naturalmente erosionada de arriba. ¿Podría haber sido una antigua cantera utilizada por la misma civilización prehistórica que construyó el pozo Kara Hora? Aquí podemos ver claramente marcas precisas de máquinas en la superficie de la roca, que probablemente fueron dejadas después de la extracción de los bloques de piedra. Y mira la precisión que se muestra en esta foto, donde las rocas se unen perfectamente entre sí casi sin espacios y exhiben estas formas fascinantes. No hemos visto ninguna formación natural que se parezca a esta. Alexander Splošnov fotografió todo su viaje entrando en el pozo Kara Hora, desde la entrada del sitio hasta su descenso y hasta los sectores más bajos del pozo. Las fotografías son de una calidad notable y pueden utilizarse para futuras investigaciones. Los álbumes, con todas las increíbles fotografías capturadas por Alexander Splošnov, se subieron a su página en vk.com, que es una alternativa rusa a Facebook. Dejaremos un enlace a los álbumes en la descripción a continuación si deseas examinarlos con más detalle. El descubrimiento del pozo Kara Hora en el norte del Cáucaso por Artur Zemukov en 2011 ha planteado profundas preguntas sobre la historia antigua de la humanidad y las capacidades tecnológicas perdidas en el tiempo. La intriga que rodea el sitio continúa cautivando a quienes reflexionan sobre las habilidades y el conocimiento de las civilizaciones antiguas. Algunos creen que esta es la prueba definitiva de una civilización prehistórica tecnológicamente avanzada, mientras que otros creen que es una formación natural. Como ya explicamos, muchos de los investigadores más activos del sitio han fallecido y no se han tenido noticias al respecto en los últimos años. El verdadero origen y propósito del pozo Kara Hora sigue siendo un misterio. Si algún día se demuestra que es producto de una civilización antigua avanzada, la estructura sería uno de los sitios megalíticos más grandes de la Tierra. La montaña Votovara, situada en la República de Karelia de Rusia, es un lugar venerado por su poderosa energía y adorado como lugar sagrado durante miles de años por las antiguas tribus sami y chamanes,
que son los antepasados de los finlandeses modernos como lo era esta región, una vez parte de Finlandia. A medida que uno asciende a Vuottovara, una serie de fenómenos anormales comienzan a manifestarse en los árboles. Sorprendentemente, no hay árboles vivos en la cumbre que tengan más de unas pocas décadas. Aunque muchos pinos y abetos jóvenes inicialmente crecen de manera típica, pronto comienzan a exhibir características extrañas. Después de unos años, los árboles sufren transformaciones que desafían las explicaciones científicas convencionales. Los troncos y ramas de los árboles en Vuottovara giran alrededor de su eje debido a alguna fuerza anormal inexplicable. En algunos casos, las ramas laterales superiores comienzan a crecer no hacia arriba, sino hacia el suelo, creando un extraño patrón de crecimiento descendente. Además, allí prácticamente no hay animales ni pájaros y los lagos están deshabitados. Quizás por eso los lugareños la llaman la montaña de la muerte. Pero eso no es todo. El sitio tiene numerosas estructuras megalíticas y ruinas extrañas, que muchos creen que no podrían haber ocurrido de forma natural. Por ejemplo, hay aproximadamente 1.600 piedras sagradas llamadas seids, que están dispuestas aquí en un orden misterioso. Los seids o seitas son objetos o sitios venerados por el pueblo sami como representantes de la naturaleza o los espíritus de la tierra. Las piedras seid o cantos rodados suelen tener formas inusuales y están colocadas de formas extrañas, en equilibrio sobre pequeñas rocas. Los científicos dicen que esto ocurrió naturalmente por suerte durante la edad del hielo. Sin embargo, considerando que hay 1.600 piedras en el área, todas perfectamente equilibradas sobre pequeñas rocas, la hipótesis de la suerte natural queda invalidada. Después de todo, ¿cuáles son las probabilidades de que tantas rocas gigantes se sitúen perfectamente así? Las piedras grandes debían colocarse con cuidado encima de las más pequeñas para evitar que las rompieran. Pero si alguien las colocó así, ¿cómo lo hizo? ¿Qué tipo de métodos utilizaron para levantar, transportar, colocar y equilibrar con cuidado rocas tan gigantescas? Pero no son solo los seids. Esta estructura se llama pozo. Los lugareños creen que se trata de un antiguo sitio megalítico construido artificialmente y utilizado para almacenar agua. Los bloques de la estructura parecen haber sido perfectamente cortados para tener formas rectangulares precisas. Los miles de años de erosión, por supuesto, hicieron que se agrietaran y deformaran, pero sin embargo, la simetría y precisión de la estructura aún se ven claramente. Nadie sabe siquiera qué tan profundo es este pozo, ya que siempre está lleno de agua y no se ha realizado ninguna investigación científica adecuada en este sitio. Aunque no se ha demostrado que este tanque de agua haya sido construido artificialmente, sabemos con certeza que las civilizaciones prehistóricas pudieron construir estructuras de este tipo, ya que hay un tanque casi idéntico en Bulgaria, excavado en el santuario rocoso de Perperikon. El tanque, que mide 12 metros de largo, 6 metros de ancho y 6 metros de profundidad, tiene una capacidad de 432.000 litros. Tiene un sistema extremadamente complejo de surcos increíblemente precisos en la roca, que aún funcionan perfectamente para recolectar y distribuir el agua. La ciudad de Perperikon ha estado habitada desde aproximadamente el año 5000 a.C., mientras que un santuario cercano dedicado a Orfeo, cerca del pueblo de Tatul, data del año 6000 a.C. Es posible que el tanque de agua en la montaña Vuottovara haya sido construido por la misma civilización desconocida que construyó el tanque de agua en Perperikon, Bulgaria. Echa un vistazo a los entrelazamientos de los bloques de piedra que encajaron perfectamente hace miles de años antes de ser desplazados. Hay muchos más artefactos megalíticos extraños en el complejo, como estas esferas de piedra, por ejemplo, que son perfectamente lisas y ovaladas y a menudo se colocan en podios. Como probablemente sabrás, se han encontrado esferas de piedra similares en Bosnia, cerca de la pirámide Bosnia, así como en Costa Rica, donde hay una colección de más de 300 petrosferas de este tipo. Aún se desconoce su verdadero propósito. Se cree que esta estructura gigante son los restos de una antigua escalera que formaba parte de un edificio más grande.
Por supuesto, los científicos lo descartan y dicen que es solo una formación natural. Y esto parece un muro prehistórico hecho de grandes bloques de piedra cuadrados. Como puedes ver, hay lo que parece ser una perilla en uno de los bloques de piedra superiores. Los cortes del bloque parecen muy suaves y probablemente encajaron perfectamente hace miles de años. Hay muchas más ruinas de piedra que parecen demasiado artificiales para una formación natural. Echa un vistazo por ti mismo y serás el juez. Pero eso no es todo. Los arqueólogos han descubierto muchos grabados rupestres fascinantes en la región. En la orilla oriental del lago Onega, el segundo lago más grande de Europa, los arqueólogos descubrieron alrededor de 1.200 dibujos rupestres con una antigüedad estimada de entre 5 y 6.000 años. Conocidos como los petroglifos de Onega, estos asombrosos grabados rupestres se hicieron deliberadamente para mostrar impresionantes efectos de iluminación especiales, como en un cine prehistórico. La selección del lugar es intrigante, ya que los artistas eligieron rocas de granito que se elevan verticalmente desde las aguas del lago. Al atardecer, los diseños de los acantilados se vuelven más distintos bajo la luz del sol, lo que indica que los artistas seleccionaron este lugar por sus efectos de iluminación, a pesar de los riesgos inherentes. Antes del atardecer, los diseños apenas eran visibles e indistinguibles desde abajo. Sin embargo, a medida que el sol se acercaba al horizonte, el granito se volvió rojo oscuro y las líneas de diferentes colores de los patrones se volvieron muy claras. La singularidad de poseer petroglifos radica en las imágenes que contienen. Estas imágenes, que presentan predominantemente aves acuáticas, especialmente cisnes, son diferentes a las que se encuentran en el arte rupestre de la región euroasiática. La representación más popular es la de esta criatura parecida a un humano con un cuerpo rectangular y una gran cabeza cuadrada. Esta figura de 2,5 metros de largo está tallada en una roca que los pueblos del Neolítico probablemente consideraban la entrada al inframundo. Sobre la imagen está grabada una cruz ortodoxa de 7 puntas, que se cree que fue hecha por monjes del monasterio del Ruhr en el siglo XVI, ya que los cristianos posteriores creían que la talla representaba al diablo. De hecho, toda la región de Votovara, con todas las estructuras megalíticas, ruinas y tallas, ha sido considerada durante mucho tiempo un lugar malvado por los creyentes cristianos, por lo que gran parte de las estructuras y el arte fueron destruidos deliberadamente. Sin embargo, hay muchas personas que aprecian la fuerte energía del lugar y lo visitan regularmente para meditar y conectarse con los antiguos espíritus que se creen que habitan la zona. Cuéntanos qué te parece la montaña Votovara, también conocida como la montaña de la muerte. ¿Crees que hay algún tipo de energía desconocida que causa la extraña deformación de todos los árboles retorcidos? ¿Y crees que todas estas ruinas de piedras son restos de una civilización prehistórica que construyó un enorme complejo en esta zona? ¿O es simplemente una formación natural? En la costa del Mar Negro, en la región rusa de Krasnodar Krai, se encuentra un notable monumento prehistórico cuya construcción aún no se puede explicar. Este monumento se conoce como el Dolmen Volkonsky. Los dólmenes son estructuras megalíticas antiguas compuestas típicamente por grandes losas de piedra, y su propósito aún es debatido. El Dolmen Volkonsky, sin embargo, se distingue de los dólmenes típicos que se encuentran en todo el mundo.
A diferencia de la mayoría de los dólmenes que se construyen a partir de varias piedras, el dolmen Volkonsky fue tallado a partir de una sola roca gigante. Este método de construcción demuestra una habilidad y precisión notables, lo que sugiere que los constructores poseían técnicas avanzadas de trabajo de la piedra para su época y posiblemente el uso de algún tipo de maquinaria. En la entrada del dolmen podemos observar las superficies notablemente lisas y las líneas rectas formando un corte rectangular. Lograr tal precisión con herramientas primitivas sería casi imposible. Como podéis ver, la pared está perfectamente pulida. En el sitio web ruso dopotopa.com encontramos un artículo sobre el dolmen Volkonsky, que incluye fotografías en primer plano que revelan que hay pequeñas inclusiones de hierro oxidado en la pared frontal del dolmen. Y si miramos más de cerca, podemos ver un patrón interesante en la superficie. Aún se desconoce qué causó estas intrusiones. En general se cree que el dolmen Volkonsky se remonta al menos a principios de la Edad del Bronce, alrededor del 3000 al 2000 a.C. Sin embargo, las notables técnicas de construcción y la precisión exhibida por la estructura han llevado a algunos a especular que podría ser mucho más antigua de lo que se estima actualmente. Dada la naturaleza avanzada del dolmen, plantea preguntas intrigantes sobre quién podría haber construido tal estructura. ¿Qué tipo de civilización avanzada poseía el conocimiento y las herramientas necesarias para tallar una enorme roca con tanta precisión? ¿Cómo se puede lograr tal precisión con herramientas primitivas de la Edad del Bronce? El agujero de entrada al dolmen es perfectamente circular, lo que es difícil de conseguir sin equipos de perforación avanzados. Si nos adentramos en el interior del dolmen, nos encontramos con una gran cámara interior diseñada de forma perfectamente simétrica, con paredes lisas y forma uniforme. La altura del techo de la cámara interior es de aproximadamente 1,5 metros o aproximadamente 60 pulgadas. Esta altura permite un interior espacioso, considerando el tamaño general y las limitaciones de construcción del dolmen. La precisión en mantener esta altura en toda la cámara ejemplifica aún más las técnicas avanzadas utilizadas por los constructores. Las paredes de la cámara son uniformemente lisas y exhiben propiedades acústicas, ya que capturan y mejoran las vibraciones del sonido. El peso exacto del dolmen Volkonsky es difícil de determinar sin mediciones precisas, pero se estima que pesa alrededor de 40 toneladas. Su enorme tamaño y peso aumentan el misterio de cómo los antiguos constructores pudieron tallar, transportar y colocar una piedra tan colosal con la precisión y habilidad evidentes en su construcción. Las cosas se vuelven aún más misteriosas cuando miras las marcas de taladro alrededor del dolmen. Allí podemos observar numerosos bloques de piedra sin terminar y cubiertos con agujeros de tubo. Si has visto nuestros documentales antes, probablemente te resulten familiares estos extraordinarios agujeros perforados. Esto se debe a que se pueden encontrar agujeros similares en todo el mundo. En Egipto, especialmente alrededor de la meseta de Giza, hay numerosos casos de perforaciones precisas en piedra, incluidas perforaciones en granito, que es uno de los materiales más duros de la Tierra. Se pueden encontrar exactamente los mismos agujeros en las estructuras megalíticas de Perú en toda América, como las que se encuentran dentro del templo Coricancha. Se pueden ver en Pumapunku en Bolivia e incluso en megalitos europeos como los de Italia. Todos estos agujeros, muy parecidos a los que están cerca del dolmen Volkonsky, presentan un alto grado de precisión y uniformidad. Las similitudes plantean dudas sobre si todas estas antiguas estructuras megalíticas fueron construidas por los mismos constructores que pertenecen a una civilización desconocida ahora perdida, que posee tecnología y maquinaria avanzadas. Pero eso no es todo. Cerca del dolmen Volkonsky hay un antiguo canal de agua claramente creado artificialmente. El agua proviene de una fuente subterránea desconocida y contiene sulfuro de hidrógeno. La presencia de este compuesto en el agua indica los procesos geológicos y químicos que ocurren en las profundidades del subsuelo.
Históricamente, las aguas ricas en sulfuros de hidrógeno han sido buscadas por sus propiedades terapéuticas percibidas. Estas aguas se encuentran a menudo en balnearios naturales y se cree que ofrecen beneficios para la salud. Esto podría implicar que los pueblos antiguos consideraban el área alrededor del dolmen Volkonsky un lugar de curación y rejuvenecimiento, aunque el verdadero propósito de la estructura podría ser mucho más sofisticado. Los científicos tradicionales afirman que todos los dólmenes del mundo son simplemente tumbas, aunque no hay mucha evidencia que respalde esta teoría, aunque hay otras teorías. Este estudio, escrito por los científicos de la organización Super Brain Research Group en Italia, reveló algunos datos increíbles que muestran cómo los dólmenes de todo el mundo exhiben propiedades notables. Se demostró que el dolmen estudiado en este artículo genera vibraciones significativas en el subsuelo en el rango de frecuencia de 7 a 12 Hz, con un promedio de 8 Hz. Estos sonidos de baja frecuencia, que son inaudibles para el oído humano, pueden arrastrar ondas cerebrales a un estado relajado, lo que potencialmente induce estados alterados de conciencia. Las grandes piedras del dolmen actúan como transductores, transmitiendo eficazmente fuertes vibraciones infrasónicas desde el suelo al aire por encima y por debajo de la piedra angular. Esta capacidad es similar a la de otros sitios antiguos, lo que sugiere una selección intencionada de estos lugares por sus propiedades vibratorias naturales. Se encontraron vibraciones infrasónicas similares en otros sitios antiguos, como el dolmen del Parque Megalítico dos Coureleiros en Portugal, que también actúa como transductor de vibraciones del subsuelo. Esto refuerza la idea de que los antiguos constructores conocían y utilizaban estos fenómenos naturales. Lo que es aún más notable es que revelaron que las vibraciones de resonancia de los dólmenes generan actividad eléctrica detectada por un dispositivo EEG. Además, la radiactividad del gas radón, procedente del subsuelo, es mayor dentro del dolmen que en el exterior, aunque todavía por debajo de niveles peligrosos. En esta imagen se puede ver a la izquierda la radiactividad medida en el espacio abierto y la radiactividad medida en el interior del dolmen de Portugal, que es 3 veces mayor. Y los dólmenes se encuentran en todo el mundo, cada uno con sus propias características y misterios únicos. Europa alberga algunos de los dólmenes más famosos, particularmente en países como Francia, España y el Reino Unido. En Francia, las piedras de Carnac y numerosos dólmenes en Bretaña muestran la impresionante escala y variedad de estas estructuras. Los dólmenes se encuentran incluso en zonas remotas de Escandinavia, especialmente en Dinamarca y Suecia. Se encuentran en toda Irlanda, famosa por sus numerosos dólmenes, a menudo denominados tumbas de portal. El dolmen de Poulnabrone en el condado de Clare es uno de los ejemplos más emblemáticos, con su enorme piedra angular y su espectacular ubicación en el pavimento de piedra caliza de Burren. Los dólmenes irlandeses están llenos de mitos y leyendas, lo que aumenta su atractivo y significado histórico. En Asia, los dólmenes prevalecen en países como Corea del Sur y la India. La península de Corea, especialmente en regiones como Gyeongju y Jeonnam-do, cuenta con miles de dólmenes que se remontan al primer milenio antes de Cristo. En la India, los dólmenes se encuentran en los estados sureños de Kerala y Karnataka, donde normalmente se asocian con antiguas prácticas funerarias. En el norte de África, particularmente en países como Marruecos y Argelia, los dólmenes también forman parte del rico paisaje arqueológico. Oriente Medio, con su extensa historia de civilizaciones antiguas, también cuenta con numerosos dólmenes. En Jordania, por ejemplo, hay dólmenes dispersos por el campo, a menudo ubicados en terrenos remotos y accidentados. Aunque son menos comunes, también se pueden encontrar dólmenes en América del Norte. Los dólmenes del noreste de Estados Unidos, por ejemplo, suelen ser más pequeños y de diseño más simple, pero aún así representan un interés arqueológico significativo. Estas estructuras se suman a la narrativa global de la construcción megalítica y las conexiones culturales entre los pueblos antiguos.
Incluso en regiones como las islas del Pacífico, los dólmenes son parte de una tradición más amplia de arquitectura megalítica. Estas estructuras, aunque no están tan ampliamente documentadas, destacan el ingenio y la adaptabilidad de los antiguos constructores en diversos entornos. Pero volvamos a la región del Cáucaso de Rusia y sus países vecinos. Lo que puede sorprenderte es que el dolmen Volkonsky del que hablamos es solo uno de los miles de dólmenes esparcidos en las zonas más inaccesibles del Cáucaso. Aunque generalmente desconocidos para el resto del mundo, estos megalitos son iguales a los grandes megalitos de Europa y Asia en términos de antigüedad y calidad de la arquitectura. Algunos creen que estos dólmenes son unos de los más antiguos del mundo, que datan de hace entre 10.000 y 25.000 años, mientras que los arqueólogos más conservadores los datan entre 4.000 y 6.000 años. Están ubicados en las estribaciones de la costa del Mar Negro, a elevaciones de unos 250 a 400 metros sobre el nivel del mar, o alrededor de 800 a 1.300 pies. A continuación se muestra un mapa que muestra la ubicación de algunos de los dólmenes encontrados en la zona. Como puedes ver, esta zona representa la mayor concentración de dólmenes de Europa. Se conocen aproximadamente 3.000 de estas estructuras megalíticas en el Cáucaso noroccidental y continuamente se realizan nuevos descubrimientos, aunque muchas también se están perdiendo debido a la destrucción. Se estima que originalmente había unos 10.000 dólmenes en la región de Cáucaso. En 2007, el desciframiento realizado por Andis Cowlings, basándose en el mapa de los dólmenes del Cáucaso, mostró cómo los dólmenes están alineados con las constelaciones de estrellas y el solsticio de verano. Durante el equinoccio de primavera, al amanecer, el sol iluminaba la fachada del dolmen a través del corredor de piedra de la puerta. Todo esto no es sorprendente, teniendo en cuenta que todas las estructuras megalíticas antiguas del mundo están relacionadas de alguna manera con el movimiento de las estrellas. De hecho, en la cámara interior de un dolmen enterrado descubierto en el Cáucaso se encontró un misterioso artefacto. Era un antiguo disco de piedra con grabados en su superficie apenas visibles hoy. El grabado del disco parecía un simbolismo astral. Había una luna creciente, estrellas y sol. El otro lado del disco era aún más difícil de descifrar, pero lo que era claramente visible eran numerosas muescas ubicadas a intervalos iguales a lo largo del perímetro del disco. El Instituto de Historia de la Cultura Material de Rusia concluyó que, considerando que un lado del disco muestra símbolos astrales y el otro lado tiene líneas de medición, lo más probable es que el artefacto fuera un instrumento prehistórico para observaciones astronómicas. Esto destruiría por completo todo lo que creíamos saber sobre las antiguas civilizaciones de esta región, lo que significa que eran mucho más sofisticadas de lo que se pensaba anteriormente. Pero ¿podría esto significar que los propios dólmenes tenían conocimientos avanzados tallados en su superficie? Curiosamente, existen numerosas tallas de significado desconocido, entre ellas imágenes de portales, 4 hemisferios convexos, zigzags verticales y horizontales y más. Los techos a veces presentan patrones de huecos dispuestos secuencialmente en cruces y círculos y otros patrones. El significado de estos dibujos sigue sin ser explicado por los arqueólogos, aunque muchos teorizan que representan sus conocimientos en arquitectura, matemáticas, biología, astronomía y física. En un libro notable escrito por los historiadores y arqueólogos Dmitry Dmitriev y Stanislava Fialkovskaya, titulado El secreto de los dólmenes del Cáucaso, encontramos información increíble. Allí mostraron la imagen de un artefacto descubierto en un dolmen conocido como Dolmen de la Luna. Era una losa de altar triangular dañada que tenía círculos grandes con círculos más pequeños en el interior, que posiblemente representaban el momento de la fertilización del óvulo. El ciclo comienza desde el primer día de la menstruación. Un círculo en la esquina inferior izquierda tiene una línea diagonal que apunta a la quinta muesca, lo que indica 5 días de menstruación. Luego sigue un periodo no fértil, mostrado por 2 círculos con marcadores hacia la izquierda.
Un círculo en el medio de la escala apunta a la muesca 12, lo que indica el inicio del periodo fértil, que termina en la muesca 18, como lo muestra un círculo en la esquina inferior derecha. Un círculo grande en la esquina superior con dos círculos más pequeños en el interior representa el desarrollo de gemelos idénticos. Esta losa sirvió como calendario y como material didáctico para comprender la concepción. Un calendario de concepción similar está tallado en la pared trasera noreste de la cámara del dolmen de la Luna, que se asemeja a un dibujo técnico. Las juntas verticales de los bloques de cámaras sirven como marcadores. El primer marcador en el quinto hueco indica el final de la menstruación. El segundo marcador en los huecos 10 y 11 marca el final del periodo no fértil. Los días 11 al 19 son fértiles, con el tercer marcador en el hueco 14. Por encima de este hueco hay series armónicas, que indican el pico de energía de la ovulación de la mujer. El calendario de la concepción del dolmen de la Luna está flanqueado por otros dos calendarios en las paredes noreste y sureste. El calendario de pared sureste, una continuación del calendario de concepción, tiene huecos más grandes y líneas discontinuas verticales sobre los últimos huecos, lo que indica la energía vital que ingresa al recién nacido durante el nacimiento. A modo de ejemplo y comparación, aquí presentamos un cuadro basal y un calendario de concepción modernos. Lo sorprendente es que las oleadas armónicas coincidan en los planos de los constructores del dolmen y en el plano moderno. Esto significa que hace miles de años, quien construyera estas estructuras tenía el mismo conocimiento sobre estos temas que nosotros hoy. Actualmente, numerosos dólmenes se encuentran en un estado de deterioro considerable y corren el riesgo de perderse sin protección contra el vandalismo y el abandono, por lo que quién sabe qué otros secretos se podrían descifrar en su diseño. Cada dolmen cuenta con un portal central, algunos construidos con varias piedras y otros tallados en una sola piedra. Si bien los ojos de buey redondos son los más frecuentes, también existen los cuadrados. Los tapones de piedra que se encuentran a menudo en estas estructuras se utilizaban para bloquear los ojos de buey y, en ocasiones, tenían forma fálica. Cabe destacar que la entrada de un dolmen caucásico siempre se encuentra en el lado sur. La mayoría de estos dólmenes presentan características arquitectónicas destacables, como este, por ejemplo, que presenta superficies perfectamente planas. Como puedes ver, los bloques de piedra están perfectamente encajados con espacios mínimos. Y aquí hay un ejemplo de un dolmen con un gran tapón de piedra encontrado al lado, lo que sugiere que el dolmen alguna vez estuvo sellado. Como puedes ver, hay una hendidura alrededor del agujero perfectamente circular de este dolmen, que probablemente se hizo de manera que el tapón de piedra crea un sello hermético cuando se tapa. Es interesante destacar que existen algunos dólmenes que imitan un tapón de piedra, como este por ejemplo. Se trata de un plug falso tallado en la roca de forma perfectamente ovalada en 3D. Se desconoce cómo se puede lograr tal perfección y un trabajo tan fluido utilizando herramientas primitivas. Si miras esta imagen, puedes ver numerosos dólmenes de la región del Cáucaso, algunos con tapones, otros sin tapones y con solo un agujero, y otros con un tapón falso tallado en la roca. Los detalles y tallas de los bloques de piedra son notables. Echa un vistazo más de cerca a los dólmenes y observa cuán finas y precisas son sus tallas. Curiosamente, existe una antigua leyenda sobre la construcción de dólmenes en la región del Cáucaso. Según la historia, hace miles de años, había antiguos gigantes altos como árboles, cazando y pescando para sustentarse. Los gigantes, aunque temibles, carecían de inteligencia y fueron engañados para servir a una raza de enanos. Los enanos convencen a los gigantes para que les construyan numerosas casas acogedoras y confortables en las montañas. Estas casas tenían solo un agujero redondo, lo suficientemente grande como para que los enanos pudieran pasar por él, asegurando que los gigantes no pudieran entrar. Han pasado muchos años desde entonces y tanto los gigantes como los enanos han desaparecido de la tierra.
Sin embargo, las casas de piedra, construidas por los gigantes bajo la dirección de los enanos, siguen en pie hasta el día de hoy y sirven como un misterioso recordatorio de esta antigua leyenda. Este viejo cuento sobre gigantes del Cáucaso es bastante diferente de la mayoría de los mitos y leyendas antiguos sobre gigantes, ya que también describe a los gigantes como gentiles y amables. No podemos saber si hay algo de verdad en esta leyenda, pero curiosamente, aunque la ciencia no puede confirmar la existencia de gigantes prehistóricos en estas regiones, sí ha confirmado la existencia de una civilización prehistórica perdida. Hay algo llamado hipótesis del diluvio del Mar Negro, que postula que el Mar Negro alguna vez fue un lago de agua dulce más pequeño y hogar de numerosas ciudades antiguas, hasta que hace miles de años una inundación catastrófica transformó el modesto lago en el vasto Mar Negro que conocemos hoy. El Mar Negro es un gran mar interior situado entre el sudeste de Europa y Asia Occidental. Está conectado con el mar Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo, el mar de Mármara y los Dardanelos. Los geólogos creen que durante la última edad del hielo, hace unos 20.000 años, los niveles del mar eran mucho más bajos debido a enormes cantidades de agua atrapadas en las capas de hielo. En consecuencia, el Mar Negro quedó aislado de los océanos del mundo y existió como un lago más pequeño de agua dulce. La hipótesis del diluvio del Mar Negro fue propuesta de manera destacada por los geólogos William Ryan y Walter Pitman a finales de los años 1990. Según su teoría, hace unos 7.600 años, cuando los glaciares se derritieron y el nivel del mar subió, el mar Mediterráneo atravesó el estrecho del Bósforo. Este evento provocó una inmensa y rápida afluencia de agua salada al lago de agua dulce, elevando su nivel cientos de pies y expandiendo dramáticamente su superficie. La hipótesis está respaldada por evidencia geológica, incluidas costas y sedimentos antiguos que sugieren un aumento significativo y abrupto de los niveles del agua. Además, la exploración submarina ha descubierto asentamientos y artefactos sumergidos, lo que indica que el área alguna vez estuvo habitada por civilizaciones misteriosas de las que no sabemos nada. Una de las pruebas más convincentes que respaldan la existencia de una civilización temprana es el asentamiento sumergido encontrado frente a la costa de Bulgaria. Este sitio, que data aproximadamente del año 5000 a.C., incluye restos de casas, hogares y cerámica, lo que indica una comunidad bien desarrollada que quedó sumergida abruptamente. El descubrimiento demostró que los pueblos antiguos vivieron aquí al menos 1000 años antes de lo que creía la ciencia convencional, en un momento en que el nivel del agua era 16 pies y medio o 5 metros más bajo que ahora. Esta inundación catastrófica también se ha relacionado con los innumerables mitos sobre inundaciones que se encuentran en varias culturas. Por ejemplo, la historia del Arca de Noé en la tradición judeo-cristiana y la epopeya de Gilgamesh en la mitología mesopotámica describen un gran diluvio que acabó con las civilizaciones. Algunos estudiosos sugieren que estos mitos podrían ser recuerdos culturales de la inundación del Mar Negro, transmitidos de generación en generación. Si la hipótesis del diluvio del Mar Negro es correcta, remodelará nuestra comprensión del pasado prehistórico de la región y de las primeras civilizaciones humanas que la habitaron. Fue esta inundación la que desplazó a grandes poblaciones, forzando migraciones y posiblemente contribuyendo a la difusión de prácticas agrícolas e innovaciones tecnológicas en Europa y Asia. Además, esta hipótesis desafía la visión tradicional de que las civilizaciones humanas importantes surgieron solo en el cercano Oriente y Mesopotamia. De hecho, significaría que estas civilizaciones fueron herederas y descendientes de esta antigua civilización prehistórica perdida que se desarrolló de forma independiente alrededor del Mar Negro, prosperando en un entorno fértil y rico en recursos hasta su abrupta desaparición debido a la inundación. ¿Podrían todos estos grandes y sofisticados dólmenes que se encuentran a lo largo de las costas del mar ser restos de esta civilización perdida? Quienquiera que construyera estas notables estructuras, que se cuentan por miles, era definitivamente mucho más sofisticado que los primitivos cazadores-recolectores descritos en nuestros libros de historia.
Estas construcciones megalíticas indican una sociedad con habilidades avanzadas de ingeniería, organización social y conocimientos de astrología, biología, matemáticas y geometría. Esto implicaría la existencia de una división del trabajo, con roles específicos para la construcción, la planificación y la asignación de recursos. Esta complejidad social es un sello distintivo de las civilizaciones avanzadas y desafía la noción de que el desarrollo social y tecnológico sofisticado solo surgió en las cunas de civilización más tradicionalmente reconocidas. Sin duda, la exploración y la investigación continuas revelarán más sobre este periodo fascinante y formativo, ofreciendo una visión más profunda de nuestro pasado colectivo y el legado perdurable de quienes nos precedieron. En lo profundo de la naturaleza salvaje de los Urales del Sur se encuentra Arkaim, un sitio envuelto en misterio. Este enigmático sitio se erige como guardián de una época olvidada y ofrece una visión fascinante de un mundo antiguo que alguna vez prosperó en el secreto. A menudo conocido como el Stonehenge de Rusia, su descubrimiento a finales del siglo XX provocó conmociones en las comunidades históricas y arqueológicas. Su descubrimiento fue tan innovador para la historia de la humanidad que incluso el presidente ruso Vladimir Putin visitó el sitio. Su visita no solo subrayó la importancia del sitio para el patrimonio ruso, sino que también lo elevó a la categoría de símbolo de orgullo nacional y testimonio de las profundidades imprevistas de la civilización humana. Arkaim, que data del siglo XVII a.C., no es simplemente un tesoro arqueológico. Sirve como portal a una civilización que casi pasó desapercibida en los anales del tiempo, haciéndose eco de la brillantez de las mentes que alguna vez vagaron por sus tierras. El descubrimiento de Arkaim, en medio de la vasta y en gran parte inexplorada extensión de Rusia, suscita una pregunta conmovedora. ¿Cómo floreció una civilización tan compleja y avanzada en este remoto rincón del mundo? La inmensidad de Rusia, con sus variados paisajes y duros climas, ha planteado durante mucho tiempo un desafío formidable para los exploradores. Sin embargo, contra todo pronóstico, Arkaim se erige como un faro que indica la presencia de una sociedad avanzada en los Urales en una época en que la mayoría de los asentamientos humanos aún estaban emergiendo. Este notable hallazgo desafía nuestra comprensión de las sociedades humanas antiguas y su extensión geográfica. El descubrimiento de Arkaim demuestra que nuestro planeta esconde más secretos de los que hemos descubierto. Nos lleva a reflexionar. ¿Podría haber otros asentamientos ocultos como Arkaim esperando en silencio para revelar los capítulos perdidos de la historia humana? La arquitectura sofisticada y las alineaciones cósmicas de este sitio acentúan aún más su importancia. La alineación de Arkaim con los cuerpos celestes indica una extraordinaria comprensión de la astronomía y la cosmología. Al profundizar en el estudio de Arkaim, abriremos una puerta a una comprensión más rica de nuestro legado humano común, así como de los enigmáticos acertijos que constantemente fascinan nuestra comprensión de las primeras civilizaciones. A primera vista, la estructura de Arkaim presenta un asentamiento fortificado, rodeado por dos murallas circulares concéntricas. El muro exterior, de aproximadamente 158 metros de diámetro, y el muro interior crean un amortiguador defensivo, mostrando un enfoque estratégico para el diseño urbano y la seguridad. Cada una de las paredes habla de la habilidad arquitectónica y el ingenio de los habitantes de Arkaim. La utilización de materiales que son difíciles de manipular o procesar, combinada con técnicas de construcción avanzadas, indica un profundo conocimiento de la ingeniería y la adaptación ambiental. El diseño y la escala de Arkaim también plantean dudas sobre la tecnología y las herramientas disponibles para sus constructores. El gran tamaño de las losas de piedra, algunas de las cuales pesan varias toneladas, y la precisión con la que fueron colocadas, indican un nivel de experiencia que desafía la comprensión convencional de las sociedades neolíticas.
Esto ha dado lugar a varias teorías, que van desde el uso de técnicas de ingeniería primitivas pero ingeniosas hasta ideas más especulativas que involucran tecnologías perdidas avanzadas. Dentro de las murallas, Arnheim revela su verdadero esplendor arquitectónico. La ciudad fue planificada meticulosamente y contaba con alrededor de 60 viviendas que irradiaban como radios desde la plaza central. Cada casa, de forma rectangular, fue construida ingeniosamente con su propio horno, característica que resalta la avanzada arquitectura doméstica de la época. Estos hornos, esenciales para los duros inviernos de Rusia, también sugieren una sociedad que había desarrollado una comprensión sofisticada de la ingeniería térmica. El trazado de las calles y la orientación de las casas en Arnheim demuestran un plan urbano deliberado y bien pensado. El diseño radial aseguró que cada casa tuviera acceso a la plaza central, que probablemente servía como área común para reuniones y ceremonias. Esta centralización refleja una estructura social que valoraba la comunidad y la interacción colectiva. El hallazgo de una sofisticada infraestructura de agua y alcantarillado, minas, artefactos metálicos, cerámicas, reliquias rituales, herramientas domésticas y hornos subraya aún más la intricada naturaleza de Arnheim. El sistema de drenaje de Arnheim, a menudo pasado por alto a la sombra de sus maravillas astronómicas y arquitectónicas, es una parte integral de su legado. Este sistema, intricadamente diseñado e implementado meticulosamente, resalta la perspicacia práctica y ambiental de los antiguos habitantes de Arnheim. El asentamiento, con su compleja red de drenajes, estaba bien equipado para hacer frente a los desafíos planteados por su clima semiárido y las fluctuaciones estacionales de las estepas del sur de los Urales. El sistema de drenaje de Arnheim no era una construcción rudimentaria, era una red bien planificada y ejecutada que atendía las necesidades tanto domésticas como comunitarias. El sistema fue diseñado para canalizar el agua de lluvia y los desechos lejos de las viviendas, garantizando un entorno de vida salubre. Este nivel de saneamiento urbano es notable, considerado el periodo y el lugar en el que se construyó Arnheim. La red de drenaje estaba compuesta por surcos y canales, estratégicamente ubicados dentro del asentamiento. Estos canales a menudo estaban revestidos con piedras, un método que no solo facilitaba el flujo de agua, sino que también evitaba la erosión y la acumulación de sedimentos. Esta cuidadosa construcción apunta a una comprensión integral de los principios hidráulicos, un conocimiento que fue esencial para la supervivencia y prosperidad de la comunidad Arnheim. Una de las características más llamativas de este sistema de drenaje es su integración con el trazado urbano general. El diseño radial de Arnheim significó que cada casa tenía acceso directo a la plaza central y los canales de drenaje se incorporaron perfectamente en este diseño. Corrían a lo largo de las calles, conectando cada vivienda a una red de drenaje más grande, que finalmente conducía el agua fuera del asentamiento. Esta integración aseguró que el sistema fuera eficiente y discreto, una hazaña de ingeniería que equilibra la funcionalidad con consideraciones estéticas. La eficacia del sistema de drenaje de Arnheim también puede verse en su impacto en la longevidad del asentamiento. La capacidad de gestionar los recursos hídricos y mantener un espacio habitable e higiénico habría sido crucial para la salud y el bienestar de sus habitantes. Al gestionar eficazmente el agua, la antigua sociedad Arnheim podría prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, un problema común en los asentamientos antiguos. La construcción de un sistema de drenaje tan avanzado requirió no solo conocimientos técnicos, sino también un esfuerzo comunitario coordinado. Esto sugiere que la sociedad de Arnheim no solo era técnicamente competente, sino también socialmente organizada, con una clara comprensión de la importancia de la infraestructura comunal. Supongamos que has visto nuestro vídeo sobre la civilización Harappa, también conocida como la civilización del Valle del Indo. En ese caso, el sofisticado sistema de drenaje de Arnheim puede parecerte bastante similar al de Mohenjo-Daro. La civilización Harappa floreció alrededor de 2600-1900 a.C. en las regiones del noroeste del subcontinente indio. Es reconocida por su avanzada planificación urbana, arquitectura y organización social. Las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro son ejemplares, con sus calles bien diseñadas,
sofisticados sistemas de drenaje e impresionantes estructuras públicas y residenciales. Al igual que las ciudades del Valle del Indo, Arkaim presenta un trazado de calles bien planificado. Las carreteras están dispuestas en un patrón sistemático, lo que sugiere un alto nivel de planificación y previsión, similar a los diseños de calles rectilíneas que se ven en Harappa y Mohenjo-Daro. Un sello distintivo de la civilización Harappa fue su avanzado sistema de drenaje, y esta característica también es evidente en Arkaim. La presencia de instalaciones de drenaje indica una comprensión del saneamiento y la salud pública notablemente avanzada para su época. La civilización Harappa era conocida por el uso de ladrillos cocidos en la construcción, una característica que también se observa en Arkaim. La estandarización en el tamaño de los ladrillos y las técnicas de construcción en ambas civilizaciones apunta a habilidades y conocimientos de ingeniería avanzados que parecen ser de naturaleza casi idéntica. Las similitudes entre la gente de Arkaim y las antiguas civilizaciones indias no terminan ahí. El río Ganges, conocido con reverencias como el Santo Ganges en la India, no es solo un río, sino un símbolo de fe, pureza y vida. Es un río que ha ocupado un lugar profundo en la cultura, la historia y la espiritualidad de la India durante milenios. En el hinduismo, el Ganges se considera sagrado y se cree que es la manifestación física de la diosa Ganges. Según la mitología hindú, Ganges descendió del cielo a la tierra para limpiar los pecados de la humanidad. La creencia en los poderes curativos del Ganges está profundamente arraigada en la tradición hindú. Millones de personas se bañan en el río cada año, especialmente en ocasiones auspiciosas, con la esperanza de curarse física y espiritualmente. Esta creencia no es solo espiritual, sino que también tiene raíces históricas, ya que los textos y prácticas antiguas han atribuido durante mucho tiempo propiedades medicinales a las aguas del Ganges. Curiosamente, los ríos cercanos a Arkaim, llamados ríos Bolshaya-Karaganka y Utyaganka, llevan, al igual que el Ganges, el nombre del santo Ganges. De hecho, según la leyenda y las creencias locales, estos ríos también poseen poderes curativos que resuenan con los poderes curativos del Ganges. ¿Cómo llegó hasta aquí esta reverencia por el Ganges? ¿Hubo alguna conexión histórica perdida hace mucho tiempo entre estas civilizaciones antiguas? A medida que se hicieron más descubrimientos, las similitudes entre las antiguas civilizaciones indias y la civilización perdida de Arkaim continuaron expandiéndose. Por ejemplo, el diseño de la ciudad de Arkaim es sorprendentemente similar a un mandala. Los mandalas son configuraciones geométricas de símbolos que se utilizan en contextos espirituales y rituales en el hinduismo y el budismo, representando metafísica y simbólicamente el cosmos. El diseño circular de Arkaim, con anillos concéntricos y divisiones radiales, hace eco de este simbolismo cósmico. Este diseño sugiere una comprensión sofisticada no solo de la planificación urbana, sino también de los principios cósmicos, la espiritualidad y el simbolismo. En la cultura india, el mandala es más que un simple símbolo. Es una herramienta de guía espiritual, un mapa para el viaje espiritual y un método para conectarse con lo divino. Los mandalas se utilizan en meditación y rituales, y se cree que ayudan a concentrarse, prestar atención y establecer un espacio sagrado. La semejanza del diseño de Arkaim con un mandala podría implicar que la ciudad era más que una habitación, era un lugar de importancia espiritual. El centro del mandala suele considerarse el punto de partida de la contemplación, una guía hacia la iluminación espiritual. El diseño de Arkaim, con su plaza central y círculos concéntricos circundantes, podría haber tenido un propósito similar, posiblemente reflejando el papel de la ciudad como centro espiritual o astronómico. El parecido del plano urbano de Arkaim con la arquitectura tipo mandala encontrada en la India es asombroso. Los templos indios, especialmente los construidos en el período medieval, a menudo exhiben diseños circulares o cuadrados similares con estructuras concéntricas que simbolizan un ascenso gradual desde el mundo material al reino espiritual. El ejemplo más famoso es el templo de Borobudur, que, aunque budista, refleja principios arquitectónicos hindúes similares.
Esta extraña similitud entre Arkheim y tales estructuras plantea más preguntas sobre la transmisión de conocimientos arquitectónicos y conceptos espirituales entre estas regiones. Otra conexión con las civilizaciones hindúes fue el descubrimiento del símbolo de la esvástica en varios lugares de Arkheim, lo que añadió aún más capas de intriga a este antiguo sitio. Estos símbolos antiguos, que se asemejan a una cruz con los brazos doblados en ángulo recto, se han encontrado grabados en varios artefactos y elementos arquitectónicos dentro del sitio arqueológico. Su presencia plantea dudas sobre los orígenes, significados y significado cultural de la esvástica en esta antigua civilización. En el contexto de Arkheim, los símbolos de la esvástica aparecen en cerámica, tablillas de arcilla e incluso grabados en la arquitectura del asentamiento. Esto sugiere que tenían una gran importancia cultural y posiblemente religiosa para las personas que vivían allí. Algunos investigadores especulan que la esvástica puede haber simbolizado el Sol, ya que su patrón de rotación refleja el movimiento del Sol a través del cielo. En las culturas antiguas, el Sol solía tener fuertes asociaciones religiosas y simbólicas. Al igual que el mandala, la esvástica también es un símbolo antiguo que es anterior a muchas religiones modernas y también se asocia más comúnmente con el hinduismo, el budismo y el jainismo, donde tiene un profundo significado espiritual. Su presencia en Arkheim, un sitio a miles de kilómetros de distancia del subcontinente indio, reforzó las teorías sobre una conexión entre las dos civilizaciones. En el hinduismo, la esvástica simboliza la buena suerte, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza eterna del Brahman o universo. En el budismo representa las auspiciosas huellas del Buda. ¿Cómo llegó un símbolo tan profundamente arraigado en el contexto espiritual indio a esta remota parte de Rusia? Todos estos extraños descubrimientos también han reavivado los debates sobre la patria original de los indoeuropeos. Algunos estudiosos sugieren que el sitio, junto con la región más amplia del Land of Towns, apoya la teoría de que los indoeuropeos se originaron en Siberia. Esta teoría desafía las opiniones tradicionales sobre la expansión de las lenguas y culturas indoeuropeas, lo que lleva a la pregunta: ¿podría Arkheim ser realmente la cuna de la civilización indoeuropea? Quizás la característica más fascinante de Arkheim fue su alineación cósmica increíblemente sofisticada y su significado astronómico, lo que sugiere que los antiguos habitantes tenían una comprensión avanzada de los movimientos celestes y su impacto en la vida terrestre. El diseño y la estructura de Arkheim han llevado a muchos expertos a creer que fue utilizado como un observatorio astronómico y un sofisticado calendario antiguo. Esta hipótesis se sustenta en la alineación de las puertas y edificios del sitio, lo que facilitó la observación de al menos 18 eventos astronómicos. Los investigadores han observado que ciertos puntos de observación dentro de Arkheim se alinean con el amanecer y el atardecer durante los solsticios y equinoccios. Esta alineación indica una profunda comprensión del ciclo solar y su importancia en la antigüedad. A lo largo de la historia, varias civilizaciones antiguas han construido sitios que siguen cuidadosamente los solsticios de verano. Sitios como Stonehenge, Chichén Itzá, Machu Picchu, Abu Simbel y más muestran las notables habilidades de ingeniería de sus respectivas culturas, pero también enfatizan la importancia de los eventos celestiales en sus prácticas culturales. La alineación precisa de las estructuras con el solsticio de verano habla de la fascinación duradera de las civilizaciones antiguas por el cosmos y su capacidad para aprovechar los movimientos de los cuerpos celestes con gran precisión. Las civilizaciones antiguas a menudo basaban sus calendarios en los ciclos solares y lunares, y el diseño de Arkheim podría haber facilitado la observación de estos ciclos, ayudando en la predicción de cambios estacionales y eventos celestes importantes. En muchas culturas antiguas, los cuerpos celestes también tenían importantes significados espirituales y simbólicos. La alineación de Arkheim con tales fenómenos celestes podría reflejar el papel del sitio como espacio sagrado donde se creía que los cielos y la tierra se conectaban. Esta conexión cósmica es evidente en muchas civilizaciones antiguas, donde el conocimiento astronómico a menudo estaba entrelazado con la mitología, la religión y la comprensión del cosmos. La capacidad de construir un asentamiento con alineaciones astronómicas precisas
muestra la destreza tecnológica y las habilidades de ingeniería avanzadas de las personas que construyeron Arkheim. Refleja un conocimiento sofisticado de geometría, astronomía y técnicas de construcción que fueron notables para una civilización de esa época, especialmente si se considera el lugar remoto donde se desarrollaron. ¿Cómo pudieron estas sociedades lograr alineamientos tan perfectos sin tecnología moderna? Otro dato interesante del sitio que genera más dudas es su repentino abandono. Como muchos otros sitios megalíticos en todo el mundo, sus constructores parecen haber desaparecido repentinamente sin dejar rastro. Independientemente del motivo de su desaparición, lo que dejaron atrás dio origen a diversas ideologías y creencias espirituales. Diferentes grupos, desde los Rodnovers rusos hasta los zoroastrianos y los hindúes, ven a Arkheim como un lugar sagrado. Para algunos representa la segunda patria de los indoeuropeos, que inicialmente habitaron las regiones árticas. Otros identifican Arkheim con lugares míticos como la Asgard de Odín o la consideran el lugar de nacimiento de Zoroastro. Esta diversa gama de interpretaciones muestra la importancia que tiene este sitio en la historia de la humanidad. Al misterio de Arkheim se suman los extraños informes de anomalías magnéticas, luces extrañas y curiosas formaciones de niebla en la región que alimentaron especulaciones sobre que Arkheim era un nodo de energía o algún tipo de generador de vórtice. Si bien estas teorías son en gran medida especulativas, despiertan la imaginación. En conclusión, podemos estar de acuerdo en que en el vasto y enigmático tapiz de la historia humana, pocos sitios capturan la imaginación con tanta fuerza como Arkheim. El descubrimiento de este extraordinario sitio abre una ventana a un pasado a la vez profundo y enigmático, que insinúa la existencia de una civilización perdida cuya sofisticación y comprensión del mundo desafían nuestras percepciones modernas de las sociedades antiguas.